Buenas noches con todos, ¿cómo están? Bienvenidos esta noche aquí a su segmento 3 en Raya, este segmento donde cada semana traemos para ustedes entrevistas de interés nacional e internacional. Damos gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros vía Facebook Live, aquí junto al equipo de Reacción. Esta noche tenemos una entrevista espectacular con un invitado de lujo. Vamos a hablar sobre lo que son los errores en la vacunación del COVID-19 en el Ecuador. Estamos aquí junto al doctor Ricardo Isurieta y a mi lado también está Valeria Ayala, quien va a ser la persona con la que vamos a llevar esta entrevista que la haremos la noche de hoy. Val, buenas noches. Buenas noches, Arthur, y buenas noches a todas las personitas que se están conectando. Principalmente decirles que no se olviden de poner todas sus dudas, sus comentarios y tal vez si tienen algún inconveniente con esta cuestión de las vacunas, este es su momento para aclararlo. Igual darle la bienvenida a nuestro invitado que es el doctor Ricardo Isurieta y obviamente buenas noches a todos nuestro equipo que está por detrás, Javi y Tito que están pendientes de sus comentarios y de la parte técnica. Así es, bueno, damos la bienvenida. Esta noche estamos junto al doctor Ricardo Isurieta, quien es profesor y director de enfermedades infecciosas globales en la Facultad de Salud Pública y director de la Concentración Académica en Investigación en Salud en la Facultad de Medicina de Morsani en la Universidad del Sur de Florida en Tampa, Estados Unidos. Eh, Estamos prácticamente con una eminencia de la medicina. Doctor Ricardo Isurieta, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Agradezco a Tres en Raya por esta invitación y estaré gustoso de compartir con el público ecuatoriano las experiencias en cuanto a lo que son los errores en vacunación contra COVID-19, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Muchas gracias, doctor. Exactamente. Entonces, como les decíamos, muchas gracias a quienes se han unido esta noche. Vamos a estar con ustedes con todas las preguntas, todas las inquietudes que vamos a tener durante la transmisión. Así que, por favor, no se olviden de dejar sus comentarios y compartir también la transmisión. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Vamos a empezar justamente con la primera pregunta, que es la pregunta sobre nuestra temática en la que vamos a conversar esta noche, que son, ¿cuáles son los errores más comunes que se están suscitando en la vacunación del COVID-19 aquí en el Ecuador? Bueno, realmente este era el tópico fundamental de esta charla que vamos a tener y esta entrevista, ¿no? Por lo tanto, yo voy a solicitar que ayudarme con algunas diapositivas que tengo para poder ser un poco más didáctico con nuestro público, a quien agradezco la atención. Y si es que me permiten, me gustaría subir una presentación. Si es que me das permiso, Arturo, para subir una presentación. Claro Por que favor. sí, doctor, permítame. Javi, por favor, ayúdanos para poder cargar la presentación. Listo, doctor, si desea puede compartirlo ahora sin ningún problema. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Voy a agrandar esto. Perfecto. Como les decía, me voy a ayudar de esta presentación, pues este es el tópico principal en cuanto a errores y en el proceso de vacunación contra COVID-19 en Ecuador y en otros países. No solamente se está dando esto en Ecuador, sino también en otros países, incluido los Estados Unidos, que es el país en que me encuentro actualmente. Estos errores, los más comunes, respondiendo a tu pregunta, Arturo, están relacionados con el manejo y almacenamiento de las vacunas, la administración de las vacunas, los tiempos y la programación en la administración de las vacunas, e incluso errores en la documentación de las vacunas. En cuanto al manejo y almacenamiento de las vacunas de COVID-19 tenemos que entender que son vacunas extremadamente frágiles, que deben ser transportadas y almacenadas a temperaturas indicadas, temperaturas que son muy bajas realmente, ¿no? Son de las primeras vacunas en las cuales tenemos que utilizar temperaturas menos 70, menos 80, menos 20,
especialmente en estas vacunas de RNA mensajero, debido a que el RNA es una molécula muy frágil. Las vacunas contra COVID-19 también tenemos que considerar que son muy caras y por supuesto que un error en un almacenamiento puede echar a perder vacunas que son costosas y en este momento son escasas. Si es que sucediese un error en almacenamiento, un cambio en las temperaturas, siempre, por favor, es indicado, preferible no administrar la vacuna. Es mejor no vacunar que administrar una vacuna que pudiese ser inefectiva, pues la persona va a tener esa falsa confianza en que está protegida. Entonces, el Centro de Control de Enfermedades, con respecto precisamente a estos errores en cuanto al almacenamiento y el manejo de las vacunas, pues en general aconseja contactar a la compañía que produce la vacuna y consultar en cuanto a estos errores, por ejemplo, en el rango, cuando salen del rango de las temperaturas a las cuales se mantienen las vacunas. Igualmente, en cuanto a la fecha de expiraciones, también recomienda el CDC contactar directamente a la compañía que manufactura la vacuna. ¿Cómo evitar estos problemas? Voy a ser muy rápido. Es importante designar coordinadores de la inmunización y siempre tener un backup, es decir, una persona que esté de reemplazo, almacenar las vacunas apropiadamente, monitorear las temperaturas de los congeladores y refrigeradoras 2 veces al día, establecer y testear un protocolo de emergencias en caso de que las temperaturas salgan fuera del rango y no almacenar, por supuesto, comidas o bebidas en las vacunas y congeladores donde se almacenan estas vacunas. Ahora, vamos a entrar en lo que realmente me preocupa más y que es el epicentro, diría yo, o el aspecto crítico de esta presentación, debido a que tenemos problemas gravísimos en Ecuador en cuanto a la administración. Entonces, podemos empezar en cuanto a la administración, con errores en cuanto a administrar la vacuna equivocada. Hacer una dilución equivocada, dar una dosis equivocada, administrar a grupo de edad que no se puede administrar, como por ejemplo a menores de 16 años, ninguna de las vacunas está autorizada todavía. Esperamos que para agosto ya salga la vacuna de Pfizer para grupo de 12 a 16 años. Y fundamentalmente la ruta de administración incorrecta, el lugar incorrecto y el tamaño, el largo de la aguja que se está utilizando. Es por esto mi presentación en este momento, porque me siento en la obligación moral de comunicar a nuestra población este problema que estamos teniendo. Entonces, en cuanto a la vacuna equivocada, pues una situación de esta se dio precisamente en 44 adultos de 77 años y más en West Virginia, quienes en vez de recibir la primera dosis de la vacuna Moderna contra COVID-19, recibieron inyecciones de Casirivimab, que es uno de los nuevos anticuerpos monoclonales de Regeneron, recientemente aprobados en los Estados Unidos para tratar adultos y niños con COVID leve a moderado que estén en riesgo de progresar a un COVID grave y o hospitalización. ¿Por qué se dio este problema de confusión de los viales? Porque miren ustedes cómo, bueno, esto no creo que va a suceder en nuestro país, porque no creo que estemos manejando todavía anticuerpos monoclonales, pero miren ustedes cómo hubo un problema de que los viales de la vacuna de COVID-19 de Moderna tienen esta tapa roja y la etiqueta muy parecida, y esta es el vial de Regeneron que lleva los anticuerpos monoclonales. Entonces, a este grupo de personas les inyectaron anticuerpos monoclonales a 44 personas sobre los 77 años en vez de la vacuna de COVID-19. Entonces, estos problemas se están dando, se pueden dar y hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la dilución equivocada, los errores de dilución dan como resultado la administración de
ya sea demasiado o muy poca vacuna. Si agrega demasiado diluyente, las dosis pueden ser ineficaces. Si agregan muy poco diluyente, la dosis puede provocar efectos adversos, pues habría una posible reacción más severa, ¿no? Una inflamación mayor en la zona de inyección, por ejemplo. Por ejemplo, hubo un reporte de que se había, en Estados Unidos, de que se sospechó que la vacuna había sido mezclada con muy poco diluyente cuando solo quedaban 0.25 mililitros del vial de la dosis en dosis múltiple al intentar acceder a la quinta dosis. Como se indica en la hoja informativa, 0.5 mililitros de vacuna restante se descartaron. Entonces, en esta situación, pues hubo un efecto de, digamos, un error de dilución. En cuanto a las diluciones, si es que está demasiado concentrada la vacuna, pues como se decía, el problema son posibles efectos adversos locales fundamentalmente, pero si es que está muy diluida, sí habría el riesgo de que la dosis podría ser no adecuada como para que detone o inicie una respuesta inmune. Afortunadamente, por más que se utilice todo el diluyente, por más que se diluya al máximo la vacuna de Pfizer, por ejemplo, nos llega a una dilución que podría ser menos de la mitad. El punto crítico aquí en cuanto a diluciones es que si se administra menos de la mitad de la dosis indicada en cuanto a la vacuna, que son 0.3 ml, si es que se administra menos de la mitad, pues la vacuna no sería efectiva. Pero si es que se administra de la mitad para arriba, pues se piensa que sí habría efectividad de la vacuna. Como decía, afortunadamente la dilución, la cantidad de diluyente no es tan grande como para que se pueda producir una dilución tan grande que nos obligue a repetir la inmunización. Lo que sí puede suceder es que se pierda cantidades de la vacuna, qué sé yo, por un leakage, o sea, un escape entre la aguja y la jeringa, y que podríamos no estar inoculando una suficiente cantidad de vacuna. En ese caso, la indicación es inmediatamente poner la dosis adecuada en el otro brazo, no en el mismo brazo, sino inmediatamente en el otro brazo, si es que pensamos que el paciente o la persona más bien ha recibido una dosis menor a la mitad de lo indicado en cuanto a la vacuna. En cuanto a administración de menores de 16 años, sí se ha dado este fenómeno acá en Estados Unidos. Se indica que si es que se ha dado la vacuna, por ejemplo, a un joven de 15 años, que es menor a los 16, que es el punto límite para la vacuna Pfizer, pues se puede dar la segunda dosis sin ningún problema. Si es que se ha dado la vacuna, se ha dado en otros casos la vacuna de Janssen y Janssen a menores de 16 años, no es necesario dar una vacuna de Pfizer luego, sino solo dejar con la vacuna de Janssen y Janssen. O sea, estos errores podrían suceder en cuanto a edades. Esto es lo que decíamos cómo el CDC indica el manejo cuando hay errores en administración de esta vacuna en menores de 16 años. En todo caso, sabemos ya, de acuerdo a los estudios que están en este momento haciéndose en el grupo de 12 a 16 años, que la vacuna es totalmente tolerada y tiene la misma efectividad que en grupos de 16 años y más. Igualmente, Moderna está por empezar estos estudios, pero con Pfizer ya sabemos que funciona bien la vacuna en el grupo de 12 a 16 años. La ruta de administración, este es el problema que estamos teniendo en Ecuador por el uso de una aguja demasiado corta. Como la mayoría de otras vacunas, la vacuna de COVID-19 debe administrarse por vía intramuscular.
Los músculos tienen buena vascularidad, por lo tanto, permite que el fármaco inyectado alcance la circulación sistémica. ¿Estamos bien? Circulación sistémica rápidamente sin pasar por metabolismo de primer paso. La inyección intramuscular en el músculo deltoides debe colocarse a lo largo de la línea que voy a mostrar en el gráfico siguiente, y los fabricantes aconsejan que la vacuna no debe ser inyectada por vía intravascular, ni subcutánea o intradérmica. Inyectar una vacuna en la capa de grasa subcutánea con escasa vascularización resulta en una lenta movilización y procesamiento de antígenos que puede conducir a un fracaso de la vacuna. El antígeno puede tardar más en llegar a la circulación después de ser depositado en grasa, retrasando la presentación a las células B y T, que son esenciales para la respuesta inmunitaria. Además, existe el riesgo de que las enzimas desnaturalicen los antígenos si permanecen por vía subcutánea durante un periodo prolongado. Las inyecciones subcutáneas pueden producir también una celulitis localizada, formación de granulomas y abscesos. La vacuna de COVID-19 ha demostrado tener una alta eficacia si se administra correctamente por vía intramuscular. La inyección subcutánea puede ocurrir inadvertidamente, afectando la eficacia de la vacunación y potenciando efectos adversos locales. Es de vital importancia reforzar el entrenamiento de la inyección intramuscular con una evaluación de la competencia a intervalos para maximizar la eficacia y mantener la confianza del público. Entonces, este es un gráfico en donde ustedes pueden ver la línea que se menciona y el triángulo. Y aquí tenemos un error, digamos, de inoculación en el círculo que se está mencionando. ¿Por qué se dio este problema en Ecuador? Bueno, como ustedes tal vez saben, la vacuna de Pfizer, voy a concretarme en la vacuna de Pfizer porque la de Moderna no la estamos usando en Ecuador. La vacuna, los viales de la vacuna de Pfizer, según la indicación del fabricante, tienen 5 dosis. Sin embargo, si se utiliza un tipo de jeringa especial, que es una jeringa sin espacio muerto, pues se pueden obtener 6 dosis, lo cual, por supuesto, es deseable que seamos más eficaces en la vacunación y podamos obtener la 6ª dosis del vial de la vacuna Pfizer. Entonces, aquí ustedes pueden ver la jeringa estándar en la cual queda líquido, queda parte de la vacuna en la jeringa, y en cambio en esta jeringa de bajo volumen muerto, pues casi no queda nada, y por eso es que podemos obtener una 6ª dosis. Ahora, lamentablemente en Ecuador, lo que se comenzó a utilizar fueron las jeringas que se utiliza para la vacuna de BCG o para la inoculación de PPD, que son jeringas que ofrecen el espacio muerto, pero que tienen un largo en la aguja de 1.6 centímetros o 5/8 de pulgada. Entonces, con ese tamaño de vacuna, digamos de aguja, no se puede llegar en ciertas personas a nivel intramuscular, o sea, al área del músculo. Y lo que se está prácticamente en mayoría de las personas se podría estar dando es que se está inoculando subcutáneamente. Entonces, esto es una inyección intramuscular y esto es una subcutánea. Ahora, miren lo que precisamente indica los Centros de Control de Enfermedades. Para la inyección intramuscular de la vacuna, en este caso de COVID-19, no estamos todavía aquí niños, pero en adultos mayores de 19 años, si es que la persona, ya sea hombre o mujer, pesa menos de 130 libras, se podría utilizar la aguja de 5/8, que mide 1.6 centímetros, 5/8, 1.6. Aunque también se dice que se podría utilizar la aguja
de 1 pulgada, que es de 2.5 centímetros. Si es que es una mujer de 130 libras a 200 libras o un hombre de 130 libras a 260 libras, se debe utilizar como mínimo una aguja de largo de 1 pulgada, es decir, 2.5 centímetros. Y por supuesto, con personas ya de mayor peso, se utilizaría incluso una aguja que llega a tener un largo de 1,5 pulgadas de largo, que son aproximadamente 4 centímetros. Entonces, hemos estado fallando, y sé yo por reportes de colegas, tanto enfermeras como médicos, que se está utilizando esta aguja de 5 octavos, con la cual, como ustedes ven, solamente se puede llegar con 5 octavos, es para inyección subcutánea. Para inyección subcutánea, 5 octavos. Entonces, lo que se recomienda, incluso en adultos, para inyección subcutánea, a esta aguja. Y aquí tenemos un gráfico en el cual están utilizando, como decía, la aguja de 5 octavos. Tómese en cuenta, puede haber variación, tómese en cuenta que la jeringa no viene con la vacuna, la jeringa la compra el proveedor, y entonces podemos tener, puede ser que en algunos lugares en Ecuador se esté utilizando las agujas y las jeringas adecuadas, pero sé que en muchos de los casos se utilizó especialmente la aguja muy corta, que puede ser que no, en personas, como decía, de más de 130 libras, que no se haya logrado inyectar intramuscularmente con los problemas que se mencionó. Entonces, si es que se dio este problema de un error en la ruta de administración, pues el CDC recomienda no repetir la dosis, dice no se repita, pero informe a la persona que recibió del potencial problema a nivel local y efectos adversos sistémicos. Entonces, esto es una situación que de por ley el Ministerio de Salud estaría obligado, si es que se está dando o se dio esta situación, estaría obligado a toda persona que recibió la vacuna con una aguja de una jeringa de BCG con un largo de la aguja de 1.6 centímetros, a toda persona que recibió la vacuna con este largo de aguja, pues debe ser informada. No hay otra salida. Esta es la indicación de los Centros de Control de Enfermedades. Entonces, y yo pienso que el ministerio, el ministro, y le digo al ministro directamente, está en obligación de hacer esta notificación a cada una de las personas que se les inoculó utilizando este tipo de jeringa. En cuanto a los tiempos de programación en la administración de la vacuna, también existen algunos reportes. Por ejemplo, hubo un caso de un paciente estadounidense de tercera edad, al cual se le vacunó con la vacuna Moderna, y él se equivocó al poner su dirección de email y no pudieron notificarle adecuadamente cuándo debía recibir la segunda dosis. Entonces, en estos aspectos, cuando hay problemas de fechas de la segunda dosis, pues realmente, por ejemplo, con la vacuna Pfizer, se dice que si es que esta falla se puede dar antes, no repetir la dosis. Si es que la segunda dosis es administrada más de 42 días después de la primera dosis, no se necesita repetir la dosis, y que no es necesario reportar al CDC como un efecto adverso. También pueden haber errores en mezclar las vacunas de RNA mensajero. Acá tenemos, como sabemos, 2 vacunas, la Moderna y la de Pfizer. En Ecuador hay una sola vacuna, la de Pfizer, la que se está administrando, y entonces no creo que este problema se pueda estar dando en Ecuador. La OMS se ha declarado en cuanto a una segunda dosis más tardía, que el intervalo entre dosis puede extenderse hasta 42 días, que son 6 semanas, sobre la base de que los datos de ensayos clínicos actualmente disponibles. Es decir, que hasta 42
días se puede tener el intervalo entre primera y segunda dosis según la OMS. También, por supuesto, hay errores en la documentación, en el manejo de las estadísticas, en errores de arqueo que el anterior ministro mencionaba precisamente, errores de notificación de las citas, etcétera. Y voy a pasar a algo que también he visto en cierta forma que podría ser considerado un error, ¿no? En cuanto al personal de salud, en cuanto a priorizar la inmunización, la vacunación de acuerdo a la profesión de cada una de los trabajadores de la salud y profesionales de la salud. Este es un estudio de un amigo personal, el doctor Miguel de O'Ryan, es un infectólogo chileno, y Miguel me envió esto como primicia. Realmente todavía no está publicado este artículo de él, pero me envió hace un mes o mes y medio estos gráficos. Y ustedes pueden ver que el grupo profesional que mostró la más alta cero prevalencia para COVID-19, es decir, que se infectó en mayor proporción, fueron enfermeras. Enfermeras registradas, luego terapistas y también asistentes, las asistentes de enfermera, y luego vienen los médicos. Entonces, es importante, yo diría que sería muy, muy importante que, al igual como el gremio médico lo hizo, inmunizó a todos sus miembros, la Federación de Enfermeras, el gremio de enfermeras, igualmente, por ser el grupo de mayor riesgo realmente, promueva un proceso de vacunación para todos sus miembros del grupo profesional, tanto de enfermeras como de asistentes de enfermería, y también, como se puede ver, los terapistas físicos son un grupo. Igualmente, miren ustedes que el alto riesgo se observa tanto en personal que trabaja en hospital como también en personal. Es muy similar el riesgo como el personal que trabaja en atención primaria de salud, es decir, no precisamente en el nivel hospitalario. En cuanto a grupos prioritarios por servicio, ustedes pueden ver que interesantemente oncología, pediatría, unidades médicas, obstetricia presentaron una alta cero positividad. Por supuesto, los emergenciólogos, los servicios de emergencia, por supuesto, las terapias intensivas, y sucesivamente vemos aquí cómo el riesgo se mantiene tanto igualmente a nivel de hospitalario como en el nivel de atención primaria de salud, en este gráfico de este estudio de Miguel de O'Ryan en Chile, hecho en Chile. En cuanto a, entrando ya a datos o a la situación de Ecuador, estos son los últimos datos, y ustedes pueden ver que, por supuesto, COVID-19 tiene una distribución geográfica heterogénea en el país. No me voy a alargar mucho en esto, y vemos cómo existen provincias como la de Pichincha, que seguimos con problemas muy graves, incluso mayores que la provincia de Guayas. Aquí está Manabí, Azuay. E incluso tenemos el reporte por cantones. Mi criterio es que también no cometamos el error de priorizar la vacunación solo en base a riesgo por grupos etarios, sino también que se debe considerar el riesgo por localización geográfica. Y este es un slide que le he pedido permiso al doctor Alberto Narváez que me permita compartir con ustedes, en el cual el doctor Narváez muestra cómo tenemos parroquias en cuanto al distrito metropolitano con mayor circulación y mayor casos de muertes en el distrito metropolitano. Igualmente tenemos cantones a nivel del país con más altas tasas de transmisión y de mortalidad igualmente,
y ven ustedes cómo se concentran mucho en Pichincha y Guayas fundamentalmente, ¿no? Son las dos áreas que sabemos. Esto se da fundamentalmente porque COVID-19 es una enfermedad que se transmite en grandes conglomerados, es decir, en ciudades en donde hay conglomeración de personas. No es precisamente una enfermedad que se transmite mucho en las zonas rurales. Y esto es lo que hemos propuesto precisamente en un proyecto que he presentado al Centro de Control de Enfermedades para Ecuador, que es una epidemiología apoyada con inteligencia artificial, georreferenciada y con vehículos aéreos no tripulados. Es decir, utilizar drones para poder escanear estas áreas en las cuales podríamos tener altos índices de transmisión de la enfermedad y focalizar la inmunización, la vacunación en estas áreas. Este es un gráfico hecho en una de las publicaciones del doctor Jacob, que es mi profesor asistente, Benjamin Jacob, en cuanto a lo que estamos haciendo actualmente en Uganda para el control de malaria. Entonces, no es una tecnología que no puede ser utilizada en países como el nuestro. Este es otro gráfico en el cual se determinan lo que se llaman las zonas calientes y las zonas frías. Las zonas calientes en rojo, en donde hay alta transmisión, en este caso de malaria en Uganda, y así podemos focalizar las intervenciones. Pero también han habido errores éticos y voy a mencionar esto también en Ecuador. Lamentablemente sucede esto y me da mucha pena. No voy a hablar de los errores éticos en cuanto a los vacunados VIP y todo esto que se ha hecho con las vacunas, sino a un ensayo de una vacuna china, que es la vacuna de Anhui Shanfei Longcom, que se está haciendo el estudio actualmente, que es un clinical trial, que es un estudio experimental. Como yo le concibo este estudio es de la siguiente forma. Se está dando una vacuna, que es la vacuna por 12 meses, a un grupo, que es el grupo vacunado, y también debe haber un grupo placebo, en donde se le da solo agua con sal y se le tiene por 12 meses expuesto al virus del SARS-CoV-2, que es un virus altamente agresivo. Sabemos que este virus mata. Entonces, no me parece ético que tengamos a alguien expuesto como el exministro a estos tiburones sin una protección como esta jaula, solamente para saber si es que la jaula funciona o no funciona ante el ataque de tiburones. Entonces, esto me parece antiético y yo quiero denunciar esta situación y lo hago así muy frontalmente. Y esto es lo que yo quería mencionar en cuanto a los errores que se están cometiendo en Ecuador y en otras partes del mundo. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor, perdóname, Val, discúlpame. Muchas gracias, doctor, por su expresión, por su presentación. Justamente aquí, Val, perdóname, un segundo solo te corto antes de que hagas tu pregunta. Doctor, lo que nos está diciendo aquí es increíblemente importante y es esta denuncia en donde prácticamente nos están teniendo los ecuatorianos como conejillos de indias de una nueva vacuna china, en la cual nos están probando o están probando en gente ecuatoriana para poder ver si es que funciona o no funciona una vacuna china. ¿Es así, doctor? Bueno, miren, el asunto muy claro es este. O sea, la vacuna ha pasado la fase 2, que quiere decir que es una vacuna segura, es una vacuna tolerada adecuadamente. El problema está en el diseño y el tiempo en el cual se está haciendo este estudio. No se puede hacer este tipo de estudio cuando existe ya una vacuna probada, como no una sola vacuna. Existe una vacuna de Pfizer, una vacuna de AstraZeneca y todas las demás, ¿no? Que se prueba que dan protección. Entonces no podemos someter a este grupo placebo
sin protección por 12 meses frente al virus. Es fundamentalmente eso, o sea, es antiético esta situación cuando existe ya vacunas probadas que sí protegen contra el virus. Chévere, Doc. Aquí también tengo otra pregunta en base a su presentación y a todo lo que hemos venido desarrollando en cuanto a los errores. ¿Usted cree que pesa más la falta de capacitación del personal de salud o existe más una irresponsabilidad gubernamental? Bueno, yo pienso que son las dos cosas, ¿no? Definitivamente el ex ministro Ceballos, como ustedes saben, tal vez, pienso yo, en esto sí es una opinión muy personal, por obtener la sexta dosis para administrar a sus familiares, a sus amigos, dio esta instrucción porque todo el personal que ha dado con esto, que ha administrado la vacuna con esta jeringa, dijeron, el ministerio dio esta instrucción. Entonces, el ministro Ceballos fue el que dio esta instrucción. Entonces, hay este problema de una mala instrucción por parte del ministro Ceballos y que es el representante del ministerio. Yo siempre les digo a mis alumnos, mucho cuidado, cuando eres médico, cometes una iatrogenia y eres responsable penalmente y moralmente porque estás haciendo daño a un paciente. Si es que cometes un daño a toda una población, imagínate qué tipo de iatrogenia es esta. No es un paciente, son miles o cientos de miles de personas afectadas por una mala orientación, por una mala indicación en cuanto a un accionar en salud pública. Entonces, esto es muy grave, esto es una responsabilidad pública, tanto del ministerio y también, por supuesto, errores en capacitación. Supe que una capacitadora había mencionado que en caso de personas hemofílicas o que tengan riesgo de sangrado, se le dé subcutáneamente la vacuna. Esto es un error. En personas que están recibiendo terapia anticoagulante, por ejemplo, lo que se recomienda es dar la vacuna justo antes de que vaya a recibir la terapia anticoagulante y que se dé con una aguja muy fina para no, digamos, producir demasiado sangrado, hacer una presión larga por 10 minutos y observar al paciente, pero no, yo no sé de dónde se sacó esta persona esto de la administración subcutánea de la vacuna. Entonces, hay errores en capacitación, hay errores en directrices y tiene que corregirse. Así es, doctor. Y justamente el hecho de haber cambiado o haber estado en una alternancia en los últimos meses, en una alternancia constante e inestabilidad en lo que se trata del Ministerio de Salud, ha causado una incertidumbre inmensa en lo que es el tema de la vacunación. Y no sé si es que, y esta es otra de las preguntas, ¿es este uno de los motivos por el cual el Ecuador puede ser que sea o esté más atrasado que otros países latinoamericanos, teniendo en cuenta de que es un país mucho más pequeño demográfico y geográficamente? Miren, yo desde un principio estuve mencionando y se lo dije, incluso le he comunicado yo al vicepresidente Borrero mi estrategia de conseguir vacunas con dos estrategias. La una es a nivel de una gestión multilateral a través del programa COVAX, que se obtienen las vacunas y que se ha comprometido ya a vacunar a través de COVAX, pero COVAX da solamente 20% de las necesidades de vacunas. Por lo tanto, el ministerio tenía que hacer desde hace muchísimo rato las gestiones para conseguir en una relación bilateral, en una negociación bilateral con cada uno de los países productores de vacunas, esas vacunas que necesitamos. Entonces, el problema se viene arrastrando desde hace tiempo, ¿no? La falta de gestión que se ha hecho
Y lo muestra eso Chile, ¿no? Que se movió rápidamente y consiguió las vacunas. Por ejemplo, se están produciendo vacunas en Australia, producen vacunas en China, se produce vacunas, uno de los grandes productores de vacunas es India. Entonces, ¿qué pasa con esos representantes diplomáticos que deberían haber estado desde ayer, haciendo las gestiones en cada uno de los países para hacer la negociación de esas vacunas? Entonces, eso es una inercia, es una negligencia de parte del gobierno, definitivamente. Obviamente, doctor, tal cual como usted lo menciona. Ahora hablando un poco de tipos de vacunas, sabemos que acá al Ecuador han llegado AstraZeneca, Sinovac y Pfizer. ¿Cuál de estas es la más efectiva? Bueno, es importante mencionar que todas las vacunas tienen una efectividad de 100% para prevenir muerte y enfermedad grave que amerite hospitalización. Entonces, yo quiero comunicar a la gente y le quiero decir, por favor, miren la vacuna, y siempre yo les he dicho esto a mis alumnos desde hace décadas, evalúen una vacuna fundamentalmente en términos de que puedan prevenir una enfermedad severa o puedan prevenir la muerte. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ningún problema, reciba la vacuna que esté disponible. Es lo que le puedo decir a la población. Ahora, claro que hay diferencias en cuanto a la prevención de enfermedad leve o moderada, que sí hay diferencias entre las vacunas RNA mensajero que tienen una efectividad mayor, como la Pfizer de 95%, Moderna 94% y por supuesto las otras vacunas de AstraZeneca, las de vector, tienen una menor efectividad para la infección leve. Pero tome en cuenta que cualquiera de las vacunas que se ponga usted no va a terminar en terapia intensiva ni se va a morir. Así es, justamente esto es importante, ya que hay mucha gente que aún desconfía de las vacunas, ¿no? Hay gente que todavía no sabe si ponerse o no ponerse las vacunas porque tiene cierto nivel de desconfianza y justamente esta es la información que la gente necesita y amerita para poder acceder o tener, o tener la predisposición para acceder a las vacunas. Y bueno, hablando justamente de lo que hablábamos, de lo que usted nos contaba, de que ha estado en conversaciones con el vicepresidente electo, tenemos esta pregunta que también es una de las grandes dudas que se ha presentado, se ha suscitado en los últimos meses, y es qué tan factible y real es la propuesta del presidente electo, Guillermo Lasso, el de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Pues sí, definitivamente yo pienso que todo dependerá, como hemos mencionado, de conseguir esas vacunas. O sea, hay que reconocer que el Ecuador, ha sido uno de los países líderes en inmunización a nivel de Latinoamérica. Ha tenido un programa de inmunización realmente muy sólido que lamentablemente en cierto momento ciertas autoridades del ministerio han hecho a un lado a este programa que ha tenido mucho prestigio. Entonces tenemos la infraestructura, tenemos la red como para poder administrar. Lo importante es que se logre conseguir esas vacunas. Si es que el presidente Lasso logra conseguir esas vacunas, logra la gestión para adquirir esas vacunas, yo pienso que es factible. Es factible, incluso ahí tendrá que movilizarse a Fuerzas Armadas, que es un elemento clave en agilitar la movilización, el transporte, etcétera, porque tenemos que poner vacunas en todo lado en el país. Así es como trabajamos en algún momento cuando inmunizamos contra fiebre amarilla. En mi experiencia con Fuerzas Armadas, logramos la inmunización prácticamente universal de toda la población expuesta al virus de fiebre amarilla, y desde el 2001 no hemos tenido casos de fiebre amarilla en el territorio ecuatoriano. Entonces, yo pienso que es factible siempre y cuando se tenga esas vacunas.
Así es, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos, doctor, con unas preguntas. Vemos unos pequeños saludos de las personas que nos están siguiendo esta noche. Muchas gracias nuevamente a quienes están esta noche junto a nosotros aquí en Reacción.es, junto al doctor Ricardo Isurieta, quien nos ha estado dando una ponencia maravillosa, magnífica de lo que se tratan los errores en la vacunación contra el COVID-19 en el Ecuador. Tenemos saludos del doctor Patricio Jaramillo. Buenas noches, doctor Ricardo Isurieta. Manda un abrazo y un saludo al doctor Patricio Jaramillo. Gracias, igualmente. Igualmente, Iván Marcelo Ramírez también envía un saludo. Byron Robles, Ezequiel Menger dice buenas noches, ¿cómo están? Luis Alberto González Gijón dice saludos Ricardo, éxitos en esta conferencia. Tenemos comentarios y preguntas también de muchas personas. Lucía Viana Jaramillo, excelente invitado, un tema de mucho interés actual. Alexita Espinosa, gracias, excelente información. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer algunas preguntas. Val, tal vez tienes alguna pregunta de nuestro público. Sí, claramente, Arthur. Bueno, aquí vamos con la primera pregunta. Rodolfo Alberto nos dice, si a una persona le dio COVID-19 y superó la enfermedad y tiene anticuerpos elevados, ¿es necesario que se vacune? La indicación es que sí, que debe recibir solamente una dosis en el caso de la vacuna de Pfizer, que se da las 2 dosis, se indica una sola dosis. Listo. También tenemos otra pregunta que dice, ¿habría algún problema si se recibe la vacuna china y luego me ponen la vacuna moderna? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, primero debe mencionarse que si es que es un estudio de doble ciego, la persona que recibió la supuesta vacuna china no sabe si recibió placebo o la vacuna china. No es recomendable que se mezclen vacunas. No es recomendable. Definitivamente. Buenísimo. Hay otra Listo. pregunta que nos habían hecho y que es justamente la que respondió durante la transmisión, que decía, bueno, Luis Alexis Castillo nos decía, mi pregunta es, mi padre debía recibir la segunda dosis de la vacuna a los 21 días, pero no la han llamado hasta ahora. Como nos decía el doctor, y doctor, por favor, nos decía que hasta 42 días, ¿verdad? Uh-huh. Hasta 42 días para recibir la vacuna. Entonces, por favor, atentos con esa información, es información muy, muy importante. Tenemos otra pregunta por acá de Stephanie Guerrón y dice, si ya tuve COVID-19 por 2 veces, ¿es necesario vacunarme? 2 veces es bien raro que, que haya tenido por segunda ocasión. A veces yo pienso que es muy importante también confirmar, ¿no? Porque pueden haber errores en los diagnósticos. Y yo diría que igualmente la indicación es solo una vacuna, una sola dosis de vacuna, si es que estuvo infectado. Perfecto, doctor. Patricio Jaramillo nos pregunta, doctor Ricardo Isurieta, a favor, ¿recomienda que pacientes con cáncer en buen estado general se vacunen? Por supuesto, esta es una vacuna, primero, la indicación que yo diría es que se ponga la vacuna de Pfizer o de Moderna. En Ecuador está la de Pfizer. Es una vacuna totalmente muerta, o sea, no es una vacuna atenuada y es recomendable porque los pacientes con cáncer definitivamente están en mayor riesgo de tener un COVID severo. Definitivamente. Pero recomendaría la vacuna de Pfizer. Pfizer. Listo. Aquí Alexita Espinosa nos dice, por favor, ¿me pueden indicar los ingredientes que tiene la vacuna y las repercusiones a futuro? Gracias. Bueno, depende supongo que de no qué son vacuna, ¿no? ingredientes. Depende de qué vacuna. La vacuna de Pfizer es una vacuna de RNA mensajero. Es una molécula de RNA que está envuelta en una pompita de jabón y que penetra a las células nuestras y transcribe el RNA en las mitocondrias. Entonces, el componente es una pompa de jabón que encierra una molécula de RNA mensajero. Ese RNA mensajero
lleva el mensaje de producir la proteína de espícula del virus, que es el que da la inmunogenicidad. Esto en cuanto a la vacuna de Pfizer. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, es una vacuna de vector. Entonces, en vez de utilizar la pompita de jabón, lo que se utiliza es un virus que es inocuo para los humanos, que es ya sea el virus de las viruelas de monos o un adenovirus. Entonces, dentro de este virus se envía la molécula de la espícula para que se dé la transferencia y se dé el mensaje hacia las células de nuestro organismo. Eso en términos generales de las dos vacunas. No creo que todavía hayan llegado a Ecuador las otras vacunas de subunidad que tienen otra, o sea, solamente utilizan la subunidad, es decir, partículas simplemente del virus. Listo, doctor. Otra de las preguntas que también más nos han hecho, y bueno, aquí nos ha ayudado Elizabeth Van Hoover, nos dice, ¿las personas con diabetes pueden ponerse la vacuna? Es indicado, totalmente, más bien todo lo contrario. Son las que más deberían ponerse porque la diabetes debe saberse que produce una inmunodepresión, es un tipo de inmunodepresión y por lo tanto personas diabéticas son las que están en alto riesgo de tener un COVID severo y morir. O sea, son grupos de alto riesgo para tener un COVID severo y morir. Por lo tanto, deberían estar más bien entre el grupo prioritario para recibir la vacuna de COVID-19. Perfecto, doctor. Y Listo. tenemos, bueno, vamos ya con la última pregunta que tenemos para ir cerrando, para no quitarle tanto tiempo, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Doctor, bueno, nuevamente Patricio Jaramillo dice, muchas personas creen que las vacunas están hechas de embriones, que las vacunas les cambiará el ADN o que se transformarán en sapos o que 6 meses después se van a morir por mala información. ¿Qué les diría usted para promover la tranquilidad y que se coloquen las vacunas? Sí, miren, definitivamente en alguna de mis conferencias yo había mencionado la vacuna de RNA mensajero no llega a nuestro núcleo, no llega a nuestro DNA, por lo tanto no puede para nada pensarse en darse cualquier cambio genético en nuestras moléculas. Por otro lado, yo he dicho igualmente que nuestras células de la médula ósea frente a los virus naturales que existen en el ambiente y al enfrentarse a diferentes enfermedades, están cambiando, están siempre cambiando, están adaptándose. Entonces, no creer en este tipo de mitos que hacen mucho daño a nuestras poblaciones. Por favor, a nuestras poblaciones les digo, las vacunas han demostrado ser un milagro. Yo siempre doy gracias a Dios por el milagro que veo cada vez que entro en una de las clases a dar mi conferencia. Y es que precisamente con el doctor Jaramillo, se va a acordar, teníamos un compañero con secuela de poliomielitis. Y yo luego en la universidad también tuve compañeros con secuela de poliomielitis. Pero ahora, cuando entro en una clase en generaciones como ustedes, seguramente ustedes no saben ni han visto lo que es una secuela de poliomielitis. Entonces, el milagro lo veo en ustedes cada vez que entro a dictar la clase. El milagro lo vemos en que erradicamos las viruelas que causaron tantas muertes por centenios. Entonces, reconozcamos que las vacunas han hecho tremendo bien a la humanidad. Estamos precisamente el siguiente logro será erradicar por completo la poliomielitis de la faz de la Tierra. Ya está prácticamente erradicado, o sea, están declarados fuera 2 de los poliovirus, solamente nos falta 1 y está solamente concentrado en India en Pakistán y Afganistán. India lo ha limpiado completamente y estamos muy próximos a declarar la tierra libre de poliomielitis. Entonces,
reconozcan esto, reconozcan que el tremendo contribución que ha dado las vacunas a la humanidad y a la salud de nuestra humanidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su ponencia. Estamos muy contentos, muy alegres. Ha sido una ponencia espectacular, una entrevista magnífica, de las mejores que hemos tenido acá en Reacción. Estamos muy agradecidos con usted, doctor. Eh, Queremos igualmente darle las gracias por su tiempo y sobre todo por su aporte y su contribución y su lucha contra el COVID-19, que ha sido, en realidad, creo que fue un golpe que nadie se lo esperaba hace un año ya. Fue algo que nadie se lo imaginaba. Y pues doctores como usted, doctores, las personas que están en la primera línea, médicos, enfermeras, etcétera, que son personas que han estado luchando, pues darles nuevamente, extenderles nuevamente nuestra gratitud y las más grandes de los agradecimientos. Así que doctor, bueno, muchas gracias por tenerlo acá. Reacción.es es su casa. Esperamos volver a tenerlo en algún momento acá. Por supuesto. Ha sido muy grato tenerlo y pues bueno, igualmente con todas las personas que nos han visto y estuvieron esta noche junto a nosotros, al equipo de Reacción SE y junto al doctor Ricardo Isurieta, pues les damos muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Val. De igual manera, agradecerle al doctor Ricardo por todo el conocimiento impartido hoy a nuestra querida audiencia. Esperamos tenerlo en otra próxima ocasión. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que se ha conectado hoy por sus comentarios, por sus preguntas. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y seguir siendo parte de esto. Muchas gracias a todo el equipo de Reacción que está de igual manera detrás de esto y una buena noche a todos. Gracias, Art. Gracias a ustedes, gracias Valeria, gracias Arturo, gracias Javier, gracias Tito, gracias a Tres en Raya y de Acción S. Me he sentido honrado de compartir con ustedes. Gracias por escucharme y especialmente muchísimas gracias al público que ha tenido la paciencia de oírme y poder recibir estas experiencias de mi parte. Buenas noches con todos y gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.